¿Puedes levantar la mano, por favor? Para ubicar. Aquí está. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cajamarca. Me preocupa el título del libro. Durante el virreinato, este no ha tocado en ningún momento la resistencia de Manco Inca con los incas de Vilcabamba. Desde de los hijos de Manco Inca, Sayritupac hasta Tupac Amaru I. Y nos preocupa porque usted habla casi como de Paulo, como un descendiente que utilizó la diplomacia. Sabemos nosotros que en la guerra de resistencia, y hay que tener en cuenta esto, ya hace poco se presentó un libro, La resistencia patriótica de los incas, donde con fuentes se habla de la actuación de Paulo Inca, que era por supuesto hijo de Huayna Cápac y hermano de Manco Inca y de Atahualpa. Entonces, todos los historiadores de esta etapa, desde el más antiguo podríamos llamar, bueno, los últimos hablaríamos de Juan José Vega con sus dos obras fundamentales, La Guerra de Viracochos hace muchos años y los incas frente a España, una visión peruana y real de la conquista y las traiciones que alimentaron los hispanos en las guerras de resistencia. Y Paulo fue, y por favor usted ha citado a Antonio del Busto, José Antonio del Busto habla de Paulo como traidor, Juan José Vega de igual manera, el Mundo Guillén, que tiene una visión peruana de la conquista, habla de igual manera. Y cuando nosotros vemos la historia desde los vencidos, no desde los vencedores, están estos historiadores dentro de esta plana, pero también hay historiadores extranjeros como Othman Bastel. Y si consultamos a él, su juicio sobre Paulo es un traidor. Que los españoles aprovechando, podríamos decir, su conducta dual, ¿no? Le colmaron de títulos. Sí, Paulo tiene escudo tiene Paulo. Sus hijos fueron bautizados y uno de sus hijos, su padrino fue el virrey Toledo. Y el otro día se ha presentado un libro aquí que los descendientes de Paulo, que siguieron esa tradición de avasallamiento, en el caso de Melchor Inga, que fue nieto de Paulo, ¿no? Él se fue a reclamar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Paulo fue también encomendero. Y aquí la dominación española fue brutal. Leamos, usted ha mencionado, María Rosorowski, Sí, yo creo que acota su pregunta, ya, que ha tocado varios puntos también, que sí, si entonces lo sigue agregando, ya va a ser difícil. La situación es que queríamos aclarar este aspecto. No creemos que aquí en Cajamarca es la cuna del mestizaje. Correcto. Y soy consciente que Paulo ha sido tratado como un traidor históricamente hablando, incluso por peruanistas, como José Antonio del Busto. Y es por eso que recomiendo buscar un artículo de Medinaceli, el cual se titula Manco y Paulo, una dualidad incaica, porque me parece una mirada muy fresca a la historia de Paulo. ¿En qué sentido? Nos aporta evidencias que Paulo y Manco estaban de acuerdo.
usted ha mencionado el bautizo del hijo de Pauyo Inca, Carlos Inca, cuyo padrino fue el virrey Toledo, pero sabemos que para el bautizo precisamente de ese niño, Pauyo Inca recibió la visita de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco, que estaba en Vilcabamba, todavía haciendo resistencia. O sea, si era un traidor, yo me pregunto, si realmente había traicionado el proyecto de resistencia de Vilcabamba, ¿por qué recibía en secreto a su sobrino? Y su sobrino lo visitaba. Eso lo cita Medinaceli. Además de todos los demás momentos en que se ve un acuerdo entre Pauyo y Manco, como por ejemplo cuando Manco envía a Pauyo a acompañar a Diego de Almagro a que lo mande al desierto de Atacama. Cuando el mismo Diego de Almagro le escribe a Manco Inca diciendo que Pauyo lo tiene en gran estima. Cuando posteriormente encontramos que Pauyo es el que negocia con Saidi Tupac. Y por eso digo que sí, que aplica la diplomacia. ¿Cómo muere Pauyo Inca? Pauyo Inca muere cuando se enferma camino a Vilcabamba. Eventos, hechos históricos innegables y que nos empiezan a romper la versión que hemos tenido siempre. Y que claro, seguramente habrá 1000 interpretaciones. Y una de ellas será, no, si Pauyo Inca, maldito acomodado, se vendió a los españoles. Pero ¿por qué cerrarnos a otras interpretaciones también soportadas por evidencia, que nos muestran que Pauyo y Manco estaban de acuerdo? Y que además va mucho con el pensamiento andino de la dualidad. Y que lo hemos visto incluso cuando la misma Roborowski plantea una diarquía, los dos incas, en donde Manco y Pauyo serían lo que Roborowski menciona, el inca fuera de Cusco y el inca en Cusco. O sea, para mí me parece una mirada muy interesante, que cerrarse esa mirada no tiene razón, más que razones ideológicas. Pero como interpretación histórica, y de acuerdo a estos artículos, ¿no?, de Medinaceli, el mismo Donato Amado también menciona que Pauyo Inca estaba de acuerdo con Manco y no lo consideraba, y Manco no lo consideraba un traidor. Me parece también una interpretación muy válida que nos puede dar otra mirada de la historia. Entonces, yo en ningún momento he negado la historia de Manco Inca, ni la dejo de mencionar. Ahora, lo que sí me preocupa más bien es cuando me menciona un libro, ¿cómo me dijo que se llamaba? La resistencia patriótica de Manco Inca, si estoy en lo correcto, o la de resistencia patriótica de los incas. Creo que es el título del libro, ¿no?, que me mencionó. Bueno, personalmente a mí me preocupa bastante cuando se está hablando de una resistencia patriótica. Yo dudo bastante que Manco Inca hubiera tenido un concepto de patria, ¿no? O sea, muy lejano el concepto de patria estaba cuando se forja, como para decir pues que Manco Inca encabezó una resistencia patriótica. Espero que no diga por el Perú, porque ahí sí ya desacredito el libro de plano. Una resistencia patriótica, ¿cómo lo interpreto esto? Como una patria tahuantinsuyana, pero el Tahuantinsuyo no era una patria, ¿no? O sea, cada inca y cada curaca era el líder de su ayu. Y por lo tanto, el curaca podía decidir en su ayo y el inca decidía en su panaca y no contestaba pues ni a un concepto de patria, ni un proyecto patriótico, ¿no? Y si Manco y Pauyo se pelearon, es porque esta estructura de que cada inca manda sobre su ayu lo permitía. Tal como hemos visto todas las peleas de todos los incas, no solamente desde Huáscar y Atahualpa, ¿no? De repente, desde Pachacútec y Urco Inca. E incluso otros más como
la de Inca Roca y Capac Yupanqui y el cambio de la dinastía Urin a Hanan, ¿no? O sea, la cosmovisión y el sistema político andino permitía esto y estaba muy lejano del concepto que hoy tenemos de patria. Pero bueno, lejos de eso, pasando rápidamente ese tema, sí hablo del proyecto de Manco Inca, y que me parece un proyecto importantísimo. ¿Por qué? Pero no como un proyecto patriótico. No creo que Manco Inca haya pensado en el Perú al irse a Vilcabamba, pero sí como un proyecto que le permite a su hijo Saidi Tupac el tener una larga negociación, porque Saidi Tupac negocia más de 10 años con Pedro de la Gasca, con Hurtado de Mendoza, y de hecho, Saidi Tupac viene a Lima, se reúne con Hurtado de Mendoza y firman un acuerdo que muchos lo consideran un translatio imperii, en donde a la descendencia de Saidi Tupac se le da el marquesado de Oropesa y donde las panacas reconocen al rey de España como Inca, porque algo que también menciona en el libro es que al rey de España se le llamó Inca. Que usted lo considere como traición, como herejía, como blasfemia, como antiperuanismo, como antipatriota, le puede dar el juicio de valor que usted quiera. Pero las evidencias están, primero, en el cuadro del Copacabana, donde se menciona al poderosísimo Inca Carlos II, Augustísimo Emperador de América, dirigiéndose a Carlos II, el último rey de los Habsburgo. Y recordemos que ese era un beaterio de las hijas de Curacas, era un beaterio de monjas nobles, ¿no? Ahí, desde el Collao, los Curacas enviaban a sus hijas, que eran reconocidas como princesas, las enviaban como monjas a ese beaterio. A la madre de apellido Guamán, que la tienen ahí también en su cuadro. Ahí en ese beaterio tiene unos cuadros increíbles también, ¿no? O cuando el artículo de Miguel de Peralta, Fiestas y Júbilos de Lima, dice que ante el ascenso de Luis I de España, las panacas proclamaron un poema que terminaba con la declaración "Viva el Inca, don Luis I". Pero es que esos son hechos, que no podemos cerrar los ojos, ponernos la venda entre los ojos, ¿no? Que estuvieron mal, que no le parecen, que eso es colonialismo, es su interpretación. Pero ¿cómo lo veían las panacas del siglo XVI y XVII? Por lo menos antes de las reformas borbónicas, que como ya dije, para mí ahí es donde se rompe el pacto hispano-inca por parte de los Borbones. Entonces, durante el siglo XVI y XVII, ¿cómo se veían las panacas a sí mismas? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? Porque las vemos desde el día de hoy y contamos opresión y sí, miren lo que pasó aquí en Cajamarca, qué terrible. Ya, pero pongámonos desde sus ojos, desde su mirada. Creo que, vamos, ese es el deber del historiador, ¿no? No hacer un juicio modernista desde el siglo XXI, sino irnos mentalmente hasta el siglo XVI y ponernos en sus zapatos y narrar lo que ellos experimentaban y cómo ellos veían el mundo. Y lamentablemente, tanto yo como otros historiadores, en los que me he basado, porque acá ya ven que yo les estoy citando fuentes, que seguro yo estoy segurísimo que van a encontrar fuentes que dicen lo contrario, pero eso sucede en toda la historia. Van a encontrar fuentes, autores a favor, autores en contra. Y me parece muy bien, porque de eso se trata la ciencia. La ciencia es discusión académica. El día que comenzamos nosotros a decir, no, lo que tú dices, cállate. Obviamente, si no tiene evidencia científica, sí lo callamos. Pues no, esto es pseudociencia.
Pero si presenta evidencia y lo callamos, eso ya no es ciencia. Eso ya es adoctrinamiento. Entonces, mientras que exista el debate científico, yo lo veo saludable y por eso me parece muy bien que me pongan los autores que no están de acuerdo, que dicen, mira, tal autor desdicen y están en contra de lo que tú dices. Excelente. Muchas gracias, lo agradezco, de eso se trata la ciencia, lean a los autores de aquí y de allá, saquen sus conclusiones. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Rafael, ¿qué es el hispanismo? ¿Podrías explicarnos, por favor? El hispanismo, muy en resumen, porque acá ya están haciendo otra pregunta, es el conjunto de personas que compartimos la misma lengua, el español, la misma fe, una matriz cristiana y una misma historia, un pasado histórico. Entonces, hablas español, has sido criado dentro de una matriz cristiana y al mismo tiempo compartes la historia de los pueblos hispanos, pues eres hispano. Agradecer